¿Empezamos? Bueno, pues me he reunido con el jefe del Estado. Como se pueden ustedes imaginar, una reunión de trámite, porque todos sabemos lo que va a ocurrir en las próximas horas. Hemos podido hablar de la situación política del país, del cambio en el sistema de partidos, de la dimensión histórica de lo que está ocurriendo. Hemos hablado también de la situación internacional, en particular de las elecciones en los Estados Unidos y bueno, pues aquí estoy encantado de responder a sus preguntas. Dice usted que ha sido una reunión de trámite con el jefe del Estado, pero han estado 50 minutos y han hablado de la situación política. Me gustaría saber si usted o el rey le ha comentado a usted el tema este de las movilizaciones que comentó ayer. Bueno, es que el señor Baldoví ha dicho que el rey... Bueno, y usted tampoco se lo ha preguntado eso por un lado. Nada. Bueno, pues entonces me gustaría saber cuál es su posición respecto a esta movilización de rodear el Congreso, porque le hemos escuchado esta mañana en una entrevista en la radio, que usted de alguna manera iba a estar presente. Quiero saber si va a estar en esa manifestación, simplemente va a salir a saludar o cuál va a ser su posición en esa manifestación. Gracias. Gracias por la pregunta. Digo lo mismo que he dicho esta mañana. Me parece saludable que en democracia los ciudadanos ejerzan sus derechos civiles, el derecho de reunión y el derecho de manifestación. Es algo que es además habitual en la historia de España. Esta mañana recordaba que en 1921 una de las primeras movilizaciones de mujeres sufragistas, definidas por el Heraldo como un movimiento feminista, se concentraron frente al Congreso en 1921 reclamando el derecho al voto de la mujer. Yo creo que eso es razonable que se produzca. Respecto a la participación de diputados, pues los diputados en la legislación española no tienen restringidos sus derechos civiles y es habitual, frecuente y normal que puedan participar en movilizaciones. Eso lo hemos visto en cargos públicos de todos los partidos. Las redes sociales están inundadas de fotos de dirigentes del Partido Popular encabezando pancartas y manifestaciones. Respecto a esta movilización concreta, yo creo que el protagonismo le toca lógicamente a la gente y nosotros tendremos que trabajar preparando la investidura. Yo, si tengo ocasión, saludaré la movilización, pero creo que en cualquier caso el protagonismo no es tanto de los diputados, aunque algunos eventualmente puedan saludar o podamos saludar. Creo que el protagonismo es de la gente, pero me parece saludable que en democracia se ejerzan los derechos civiles. Sí. O sea, que no va a estar. Bueno, puedo pasar a saludar. Yo creo que eso en ningún caso puede ser una noticia. Dice que usted va a ir a saludar, pero me comenta... gustaría saber si comparte con los organizadores de la propuesta que lo que se va a celebrar aquí va a ser una investidura ilegítima de un régimen ilegítimo. Bueno, yo creo que no lo he expresado en esos términos, pero es inequívoco que esta investidura va a ser histórica. Esta investidura inaugura una triple alianza que representa un antes y un después en el sistema político español. Se van a aliar el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista para entregar el gobierno al Partido Popular. Ello, de alguna manera, establece, como decía, un antes y un después. Lo que venga a partir de ahora es un sistema político distinto, un sistema de gobernabilidad distinto y, desde luego, y esto no lo digo yo, esto ya lo ha dicho mucha gente, la presión que ha habido de poderes fácticos para que el Partido Socialista finalmente entregue el gobierno al Partido Popular ha sido enorme y a partir de aquí todos sabemos lo que va a ocurrir. La dimensión histórica no tiene precedentes y hay, digamos, muchos elementos que confirman esta dimensión histórica de lo que va a ocurrir. Es histórico que el Partido de los Socialistas de Cataluña haya tomado la decisión soberana de no votar lo mismo que el Partido Socialista Obrero Español. Es histórico que el reparto simbólico de posiciones que se dio en España en los últimos 35 años entre Partido Popular y Partido Socialista se rompa. Es histórico incluso que el reparto simbólico de posiciones en los medios de comunicación, digamos, se haya visto suspendido en estos últimos días, en los que ha habido un amplio consenso mediático respecto a la necesidad de que Mariano Rajoy sea presidente y que el Partido Popular gobierne. Son, sin duda, circunstancias históricas y yo soy dueño de mis palabras y de mis calificativos y los convocantes de la protesta pues son dueños de los suyos, como es lógico en democracia.
Señor Iglesias, nos comentaban otros portavoces que el rey ha puesto sobre la mesa el debate sobre la reforma constitucional y su preocupación por el escenario político que se abre en los próximos meses en Cataluña. Quería preguntarle si usted también ha conversado con el monarca sobre estos temas y lo que nos puede decir de en qué términos o en qué dirección. Gracias. Sí, hemos conversado sobre eso. El jefe del Estado, lógicamente, es consciente del carácter simbólico de sus funciones y es consciente, y así me lo ha expresado, de que él no puede proponer una reforma constitucional. Estaría bueno. Yo le he transmitido lo que pienso yo. Lo que pienso yo es que es muy difícil que el bloque inmovilista, que un bloque inmovilista encabezado por el Partido Popular, por Ciudadanos y también con el Partido Socialista, pueda proponer una reforma que satisfaga una aspiración que yo entiendo que es mayoritaria en Cataluña, que es un nuevo encaje de tipo constitucional que dé forma jurídica a algo que nosotros entendemos inequívocamente como un hecho plurinacional, constitutivo de nuestro país. No es algo nuevo, la propia Constitución del 78 ya habla de nacionalidades y de regiones para definir a diferentes territorios en nuestra patria, y yo soy bastante pesimista respecto a que un gobierno con el Partido Popular, apoyado por Ciudadanos, y con un partido socialista como el que tenemos en estos momentos, vaya a ser capaz de afrontar con altura de Estado los debates concernientes a la plurinacionalidad. Nuestras propuestas son conocidas y ya les digo, creo que va a ser muy difícil que un gobierno instalado en el inmovilismo y sustentado por la Triple Alianza vaya a ser capaz de afrontar con generosidad y con altura de Estado, pues seguramente las transformaciones que se tendrían que dar en nuestro país y las transformaciones jurídicas para lograr un encaje de tipo plurinacional. Este cambio del sistema de partidos con el que ha hablado con el rey Felipe VI, no sé si han abordado cómo afectará a esta nueva legislatura, si se van a completar los 4 años, si va a ser una legislatura corta, cuál será su papel de oposición. Sí, le he transmitido que, a mi entender, no tiene por qué haber una legislatura corta. Yo creo que a Mariano Rajoy no le gustan las legislaturas cortas y no le gustan los periodos cortos de tiempo en general. Creo que Mariano Rajoy agotó la última legislatura apurando hasta el límite y creo que ha demostrado una enorme capacidad de paciencia. Creo que a Mariano Rajoy, en el que será probablemente su último mandato, le va a interesar que la legislatura se prolongue lo más posible. Y sospecho que no le van a faltar apoyos. Un compañero de ustedes, en un artículo de enorme lucidez, señalaba el día de ayer que probablemente lo que nos encontremos sean garrotazos para la galería en el Congreso de los Diputados y luego, sin embargo, acuerdos estratégicos por la noche. Yo creo que en los asuntos estratégicos, la Triple Alianza, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos van a estar de acuerdo. Lo vimos la semana pasada, cuando tuvimos una oportunidad histórica de cambiar la ley electoral por el trámite de urgencia, que es lo que nos permitiría cambiarla de verdad. Vimos cómo el Partido Socialista y Ciudadanos renunciaban a su programa y votaban con el Partido Popular. En cuestiones estratégicas que tengan que ver con el sistema electoral, que tengan que ver con la Constitución, que tengan que ver con el presupuesto, témome que en los próximos meses y en los próximos años el Partido Popular se va a encontrar con acuerdos estratégicos con los partidos con los que ha formado esta Triple Alianza, que sin duda ha cambiado el sistema de partidos en nuestro país. Y a nosotros nos tocará ser oposición. Lo decía hace poco en un artículo. Creo que nuestro papel de oposición, de alguna manera, es el resultado de que nos hayan empujado ahí. Creo que esta Triple Alianza hace muy difícil que Ciudadanos y que el Partido Socialista vayan a poder decir a alguien con visos de credibilidad que ellos son oposición a este gobierno que están impulsando. Creo que a nosotros nos va a tocar ser oposición porque allí nos han colocado el resto de actores políticos. Gracias, buenos días. Disculpe, por aclarar, por la respuesta que le ha dado la compañera, la conversación con el rey cuanto a la reforma constitucional incluía la posibilidad de incluir un encaje diferente en Cataluña dentro de la Constitución, eso por aclarar, o simplemente diálogo. Y por otra parte, renuncian a hacer oposición desde el Congreso, como a menudo se ha especulado, porque algunas leyes de la legislatura fracasada anterior ustedes las aprobaron junto con el PSOE. Gracias.
Muchas gracias por las dos preguntas. Respecto a la primera, claro que le he expresado la manera en la que lo veo yo. Si usted me pregunta la manera en la que lo ve el jefe del Estado es lo suficientemente inteligente y prudente para saber que, en tanto jefe del Estado, él en asuntos políticos no se puede meter. Él, en todo caso, tiene que escuchar lo que pensamos los representantes políticos. Y créanme en que es una persona muy inteligente, que es perfectamente consciente de cuáles son sus funciones y sus atribuciones. Respecto a la segunda pregunta, claro que sí, nosotros vamos a trabajar muy duro en el Parlamento. De hecho, si ustedes se fijan, a nosotros cuando hay plenos se nos suele encontrar en nuestros escaños. A mí es muy fácil encontrarme en mi escaño. Algunos de los defensores a ultranza del parlamentarismo, sin embargo, se ausentan de manera habitual. Esto ocurre en particular con los diputados que además son miembros del Gobierno, lo cual a mí, con todos los respetos, me parece una falta de atención hacia la Cámara y una falta de decoro. Pero soy consciente de lo que representa el Parlamento. Soy consciente de que las PNLs no sirven para cambiar la realidad y tenemos la obligación de no engañar a los ciudadanos. Nosotros logramos votar una PLL junto con el Partido Socialista para hacer que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales e intransferibles entre hombres y mujeres. ¿Esa recomendación al Gobierno se va a convertir en realidad? No. El Gobierno puede ignorar permanentemente las PNLs. Y la actividad parlamentaria está enormemente limitada, por desgracia, en nuestro país. A la pregunta, ¿seremos oposición parlamentaria? Por supuesto que sí. A la siguiente pregunta, ¿nos vamos a encastillar en el Parlamento como único espacio de acción política? Le aseguro que no. Hay que hacer política en todos los ámbitos y lo bueno de las sociedades democráticas es que la política no solamente está en los parlamentos. La política también está en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en la defensa de los servicios públicos, en los barrios, en las ciudades. Una sociedad democrática necesita de sociedad civil y necesita que los ciudadanos estén organizados y activos, haciendo que la democracia no sea un gesto que se repite únicamente cada 4 años. Entonces, Podemos cumplirá con su deber en el Parlamento, como hemos venido haciendo hasta ahora, yo creo que con resultados notables, pero al mismo tiempo somos conscientes de sus límites y sabemos que la política está también en otros ámbitos que muchas veces son más importantes. No podemos olvidar que la política es el conjunto de mecanismos que sirve para defender intereses y para mantener o cambiar la realidad. Cuando una familia le desahucian, eso es política. Cuando alguien se queda en el paro, eso es política. Cuando alguien trabaja en unas condiciones determinadas, fijadas por una reforma laboral, eso es política. Allí donde haya gente que sufra las consecuencias de políticas ineficaces o desastrosas, allí deberemos estar para hacer política también en esos ámbitos y no solo en el Parlamento. Alberto Garzón le alertaba al jefe del Estado de que se avecinaba una época de movilizaciones, precisamente por esa gran coalición. ¿Cree usted que nos espera una época de movilizaciones? ¿Se lo ha trasladado así al rey? Creo que estamos en un periodo en el que se van a seguir produciendo recortes. Hay, yo diría que 3 palabras que sirven para definir lo que pasa en España cuando gobierna el Partido Popular: corrupción, ineficacia e inmovilismo. Cabe pensar que si esto ha ocurrido en los últimos 4 años en los que gobernaba el Partido Popular, si sigue gobernando el Partido Popular, esta trilogía de significantes que aluden a su gestión, ineficacia, corrupción e inmovilismo, va a continuar. ¿Esto qué quiere decir? Ineficacia, políticas económicas que van a contribuir a seguir empobreciendo a una mayoría social. Corrupción, como un conjunto de mecanismos que sirven para que manden los que no se presentan a las elecciones y que se perviertan las instituciones públicas. Inmovilismo, incapacidad de diálogo para solucionar algunos problemas que tendrían que solucionarse de otra manera. En ese contexto, es lógico que se articulen respuestas sociales, como por otra parte ha venido ocurriendo en nuestro país en los últimos años. Estoy de acuerdo con Alberto. Pero al hilo de esta pregunta, señor Iglesias, yo quería preguntarle si es lógico que se articulen respuestas en la calle, dice usted. Yo quiero preguntar si amparadas, impulsadas por Podemos. Yo creo que nosotros tenemos que ser una fuerza política que no solamente esté en el Parlamento, sino que también esté, no delante, sino detrás de las movilizaciones, aportando como uno más. Yo creo que Podemos tiene que ser una fuerza con capacidad de gobierno, de hecho estamos gobernando en los principales ayuntamientos de España, pero también una fuerza política que se pueda poner al servicio de los movimientos populares y de la sociedad civil para perseguir el empoderamiento democrático de nuestra sociedad. Eso quiere decir que sí, que nosotros deberemos estar, como por otra parte siempre ha ocurrido con nosotros, en las movilizaciones sociales y procesos de empoderamiento popular que nos parezcan justos.
la relación de Podemos con el PSOE en las comunidades autónomas. ¿Hay alguna perspectiva de tomar medidas? Bueno, esa relación es competencia de la militancia y las direcciones territoriales de Podemos, y esto es así. Y me consta que hay feelings diferentes en diferentes territorios. Como ustedes saben, en Extremadura nosotros apoyamos una investidura y a partir de ahí el Partido Socialista prefirió apoyarse en el Partido Popular en cuestiones esenciales como los presupuestos. De otros territorios, como el caso de Baleares, me llega un buen feeling y me llega, digamos, una buena relación. En otros territorios, como en el caso de Aragón, creo que hay, bueno, pues más, digamos, decepciones o sensaciones de incumplimiento de lo acordado. Ahí, insisto, tendrán que decidir en esos territorios. Lo que yo opino que ciertamente que gobierne en España en el Partido Popular puede afectar para mal el cumplimiento de esos acuerdos de progreso que nosotros firmamos y que, por lo tanto, es necesario introducir mecanismos de reforzamiento y de blindaje que garanticen el cumplimiento de esos acuerdos de progreso, y nosotros vamos a trabajar en esa dirección, y que, desde luego, es difícil de explicar que alguien que defiende políticas progresistas en su región diga en España que hay que abstenerse para entregar el Gobierno al Partido Popular. En cualquier caso, esta no es mi competencia, esta pregunta deben hacérsela ustedes, a los representantes de Podemos en los distintos territorios. ¿Qué consistirían estos mecanismos de reforzamiento que está comentando? Bueno, yo creo que hay mecanismos que sirven para cumplir acuerdos. En el caso de Castilla-La Mancha, los compañeros me contaban que se sentían estafados, que había veces que se tomaban decisiones en el Parlamento de Castilla-La Mancha que después el Ejecutivo desoía. Bueno, pues a lo mejor hay que asegurar, a través de distintos mecanismos, que el Ejecutivo no desoye esos acuerdos, pero sobre las fórmulas específicas, permítanme que mantenga una distancia prudencial, porque eso es competencia y tarea de las direcciones territoriales de Podemos. Buenas tardes, señor Iglesias, por aquí. Se ha mostrado especialmente pesimista con respecto a la relación que puede mantener durante la legislatura con el PSOE a la hora de proponer una oposición parlamentaria al PP. Quería saber si ese pesimismo es mientras dure la actual gestora del PSOE, o también lo cree que va a ser así respecto al futuro liderazgo del partido. A los optimistas bien informados a veces nos llaman pesimistas. Nosotros nos remitimos a los hechos. Y los hechos es que el Partido Socialista, el actual, va a entregar el Gobierno al Partido Popular. El Partido Socialista actual, en las cuestiones estratégicas la semana pasada, votó con el Partido Popular. Si se producen cambios en el Partido Socialista, pues valoraremos sobre los hechos nuevos que se produzcan, pero no soy adivino e ignoro qué es lo que va a ocurrir en ese partido. Que se va a dar el día de la investidura. Usted comenta, si yo no le he entendido mal, que pasará a saludar. En el caso de que pueda, la señora Vescansa ha comentado esta mañana que van a ver o van a analizar la hora en la que se va a producir esta manifestación para ver cuántos diputados de Podemos, o si pueden algunos diputados de Podemos asistir. Yo no sé si se lo están planteando esto, si lo han descartado finalmente o en qué posición. Para nosotros esto es una cuestión que no tiene que estar en el centro de nuestras tareas. Nosotros tenemos que defender una posición en una investidura y tenemos que respetar la autonomía de los movimientos sociales. Si hay movimientos sociales u organizaciones que convocan una protesta, una concentración absolutamente legítima en democracia, nuestros diputados podrán decidir participar o podremos estar de acuerdo con sus razones. Pero nosotros no podemos sustituir a los movimientos sociales y, en particular, un día en el que nosotros tenemos una obligación, que es defender una posición en la investidura. Entonces, yo creo que en este caso hay que preguntar a los organizadores de una propuesta, de una protesta que nosotros a priori vemos con simpatía, pero en la que no nos corresponde intervenir por respeto, básicamente, al protagonismo de la gente. Es legítimo que en democracia los diputados y diputadas puedan ejercer sus derechos civiles y nosotros eso lo vamos a promover, pero Podemos no es quien organiza, ni Podemos ni Unidos Podemos organiza la concentración. Nosotros la podremos saludar con simpatía, pero hasta ahí. Nosotros tenemos que respetar la autonomía y la independencia de los movimientos. Yo
Sobre la oposición que van a hacer, Domènech hablaba de única oposición de ustedes. ¿Cómo espera que va a ser la legislatura y si considera que va a ser una legislatura corta? Y, por otro lado, si se ha barajado alguna fecha con el rey sobre la investidura. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, a la segunda pregunta, no le corresponde al jefe del Estado establecer la fecha de la investidura, le corresponde a la presidenta del Congreso. Punto. Respecto a la pregunta anterior, creo que he respondido. Me da la impresión de que Mariano Rajoy querrá una legislatura larga, me da la impresión de que la triple alianza no se circunscribe, como quieren decir algunos, a la investidura, sino que tiene que ver con cuestiones estratégicas. El alborozo con el que buena parte de los editoriales en nuestro país han recibido este triple acuerdo va mucho más allá de una investidura y creo que en las cuestiones estratégicas fundamentales se pondrán de acuerdo. Nosotros seguiremos trabajando en el Congreso y buscaremos acuerdos en el Congreso, pero no nos vamos a engañar. Escuchaba en el diario El País, que ha publicado las intervenciones en el Comité Federal, algunos dirigentes del Partido Socialista que decían: de nada sirve ponernos muy rojos después de la investidura si le vamos a entregar el Gobierno al Partido Popular. Pues tiene usted toda la razón, de nada sirve. A lo mejor hay algunos que intentan ponerse muy rojos después de entregar el Gobierno al PP, pero yo creo que eso no cambia el hecho fundamental. La política es decidir, y el Partido Socialista ha decidido. Podía decidir básicamente dos cosas. Pudo decidir hacer un Gobierno con nosotros, en la proporción derivada del apoyo que nos dieron los ciudadanos, y finalmente decidió lo contrario, entregar el Gobierno al Partido Popular. Nosotros no vamos a contribuir a blanquear a un partido que se ha entregado, en este caso, al Partido Popular. Prueba de que lo que estoy diciendo no se me ocurre a mí es que son dirigentes del Partido Socialista los que están criticando esta decisión, diciendo que es un error histórico entregar el Gobierno al Partido Popular. ¿Podremos encontrar espacios de acuerdo parlamentario? Seguro que sí, pero aquí lo que hay básicamente es una triple alianza para que siga mandando el PP en España, el partido de la corrupción, de la ineficacia y del inmovilismo. Pues si no hay más preguntas, les doy las gracias.